A veces me causa un poco de gracia cómo es que terminan dejándose llevar por lo pronto que ven en las redes, cuando se ha dicho millones de veces que lo que otras personas opinen ni siquiera tiene una validez coherente. TheCook literalmente comparte hasta las chanclas, pero no ves que anden haciendo historias de que están saliendo como una pareja porque no es éticamente correcto para la sociedad, pero sí puedes ver a los hipócritas hacerse miles de historias en sus cabezas por un brazalete que ni siquiera es el mismo que otra chica usó, porque ahí sí consideran que es completamente real y no hay nadie que pueda opinar lo contrario. Son tan ignorantes como para dejarse llevar por esos comentarios que ignoran por completo que TheCook ha compartido en Matching mucho más de lo que todas esas personas quisieran para sus ships insignificantes. Creen que las coincidencias de algo que no tienes seguro es un hecho relevante, cuando tienes el propio TheCook usando playeras a juego el mismo día porque no podían estar en el mismo país y decidieron tenerse presente mientras uno asistía a un concierto y el otro estaba grabando un video musical. Usan zapatos a juego del mismo color y de la misma marca, pero nadie sale a decir que están saliendo porque son así de hipócritas. Resulta que si nos basamos en sus propias evidencias, TheCook actualmente comparte un anillo que usan en sus dedos anulares y son del mismo tipo de modelo, pero entonces nadie comenta nada, ni opina que de hecho podrían estar saliendo. Usaron prendas a juego de la misma marca, pero lo ignoraron. Usaron las mismas pijamas en un vuelo donde tuvimos a Taehyung sentado sobre Jungkook, quien lo cuidaba porque le había sangrado la nariz, y lo llamó en un gesto que al parecer solo ellos saben entender. ¿Y por qué esto no les pareció que era algo de pareja si fue demasiado evidente? Creen en un brazalete que en su imaginación lo hizo una persona, cuando resulta que Jungkook usó una pulsera de Decision Made para donar las ganancias a la ayuda de perros y gatos sin hogar y niños con enfermedades cardíacas, que Taehyung también ha estado usando desde hace tiempo. Pero no le creen a TheCook usando camisas a juego, la misma marca de fundas para teléfonos, el mismo llavero de imán que se junta cuando dos personas tienen el mismo para compartir, los mismos anillos en otras ocasiones, los mismos brazaletes rojos vistos por primera vez en un anuncio, pulseras azules a juego que ese sí estuvo más que confirmado, pero nuevamente nadie pensó nada. El anillo de Tiffany & Co. que una fan TheCook les regaló y ellos lo usaron orgullosamente varias veces, junto con el brazalete que presumieron por mucho tiempo que también fue un regalo para ellos, los mismos gorros que Jungkook le compró a Taehyung para hacer matching, ropa a juego que se recomendaron el uno al otro de mamá y papá en un viaje privado y totalmente secreto que solo fue revelado por ellos mismos, y un sinfín de cosas que probablemente ni siquiera fui capaz de recopilar. De todos modos, si se creen grandes investigadores, deberían decirnos quién y por qué parecía que Jungkook tenía cierta visita en su casa mientras abría una galleta y pareció no darse cuenta de que en la parte de arriba saldría caminando alguien de forma particular. Si ustedes pueden tomar pulseras que nada que ver, yo podría decir que TheCook estaba juntos en ese momento por la forma en la que esta silueta caminó hacia el otro lado, y nadie me sacaría de allí, porque ciertamente no sería la primera vez. Pero es gracioso porque ante los ruidos de fondo, Jungkook había dicho que era un fontanero que había llegado para arreglar el filtro de su ducha, pero esta persona apareció unos segundos o un minuto después, caminando tranquilamente por la casa de Jungkook sin problema. Y si también fuese la persona que le colocó los sueros que Jungkook comentó en sus notas de Instagram, también me parecería extraño porque seguía allí como si nada. De todos modos, no es algo que pueda confirmar, eso sí es una suposición mía y espero pueda leer sus comentarios para saber si llegamos a coincidir. Aunque claramente eso no es en contra de ninguna de las personas o si quieren creer en algo que sus cerebros registran como la verdad absoluta, pero no vengan a preguntarme a mí cuando tengo como base todo lo que ellos nos han dado para no andar mendigando. Porque ante todo lo que otras personas quieren y anhelan para alimentar ships que ni siquiera tienen una base sólida para argumentar sus teorías, TheCook ya lo hizo y lo repitió por mucho tiempo más. No solo en ropa a juego o pulseras de pareja, sino en canciones que se recomiendan y escuchan juntos, y se dedican abiertamente sin importar nada más. Así que mientras ustedes siguen idealizando algo que no tiene sentido, TheCook siempre elegirá hacerlo realidad para nosotros y solo para nosotros, y esa es una verdad que siempre dolerá.